más de vida, celebramos la gracia y el favor de Dios. Y estamos hablando este mes, el mes de la multiplicación, de transformación, crecimiento sostenible. Hablamos de multiplicación porque Dios es un Dios de multiplicación generacional, que por generaciones viene estableciendo un legado a cada generación, a cada vida, y nos corresponde a nosotros establecer esa base que es Jesucristo, establecer el orden de Dios en su iglesia, edificándonos los unos con los otros. Y hablando de la multiplicación, tendríamos que decir que crecer tiene que ver con desarrollo y estatura. Por esto, hablando de la multiplicación, tenemos que hablar del propósito. Dios tiene un propósito. Y ese propósito es de hacernos expandir, de crecer, de llevarnos al desarrollo y a producir en ese desarrollo. Por eso la palabra de Dios dice en Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera que lo que Dios está determinado para cuando toma a uno de sus hijos es llevarlo a la madurez. ¿Y qué es la madurez? Sino el punto óptimo que te lleva al tiempo perfecto donde cumples la plenitud del propósito que Dios tiene para ti, del propósito para el cual Dios te ha llamado. Eso es a lo que Dios quiere llevarnos en medio de ese crecimiento, en medio de esa multiplicación, de esa transformación. Dios quiere llevarnos a esa madurez. Gálatas 4, 1 y 2 nos dice: pero también digo, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre es el que dice cuándo es el tiempo para recibir la herencia. El Padre determina cuándo es el momento. Es el que mide el crecimiento, es el que mide el desarrollo de cada hijo. Y a eso Dios nos ha llamado, a establecer la madurez. Cosas que son elementales para cada niño espiritual, para cada líder en formación, necesita ser tratado, necesita ser forjado, necesita ser formado. Y eso es allí es donde se recibe la madurez. Y es cuando Dios nos toma y va haciendo de nosotros un hombre a su imagen y a su semejanza, un hombre espiritual, un hombre que ha determinado servirle, un hombre a la medida y a la estatura del propósito de Dios sobre esta tierra. Entendemos cómo José fue tomado por el Señor con un propósito: criar a un hijo que no era de él, pero que lo asumió como de él, por un propósito de parte de Dios. Qué gran responsabilidad tuvo José de Nazaret para tomar la vida de Jesús en sus manos y llevarlo hasta la adultez, dirigido bajo la voz del Padre Celestial. Y es lo que Dios nos permite. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de tomar a sus hijos, o sea, su grey, para llevarlos a la madurez, a la estatura del propósito de Dios. Por eso
cuando hablamos de esta madurez, Dios nos también pone como ejemplo a José. José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos. Él fue llevando un proceso y Dios lo fue forjando para llevarlo a ser el hombre que iba a ser el que iba a gobernar todo el mundo conocido en ese entonces, como lo fue la mano derecha del faraón, quien administraba todo en su tiempo. Entonces Dios nos está llamando a pasar un tiempo de desarrollo, un tiempo de madurez, tal cual tienen cada uno de los frutos que algunos de nosotros comemos, tienen su tiempo para hacerse, para producirse en la planta. Por ejemplo, el cambur necesita 1 año para dar un racimo. Necesita un tiempo de madurar. Por ello, todos nosotros tenemos que estar preparados para ser escogidos entre 100. Y Dios nos está llamando a eso, a prepararnos, porque el tiempo va a venir y está llegando. Es el tiempo en el que Dios nos ha preparado. Todo lo que está aconteciendo en este mundo y cómo el pueblo de Dios se ha manifestado es producto de una preparación que ya Dios estaba haciendo en nuestra vida. Ahora Dios nos está llamando a ser competentes en medio de este mundo, es decir, lo mejor de lo mejor, tener la competitividad de tal manera que ser lo mejor de lo mejor, escogido entre 100. Hermanos, esa es la madurez que Dios quiere que llevemos y que esté en nuestro corazón. Porque sabe una cosa, no podemos vender algo 5 veces su valor, pero que es de mala calidad. No podemos tener eso. José fue preparado para asumir ese reto. José no era un tapa amarilla. José era un diamante que fue forjado, un brillante, forjado por Dios para destacar en ese momento. Así que si hablamos de madurez y de crecimiento, no lo podemos hablar a la ligera. Tenemos que entender que hay un proceso de madurez que Dios va a hacer en nuestra vida, establecer su perspectiva para que nosotros entendamos cuál es la perspectiva del Padre. Porque el Padre ve gente eficaz, el Padre ve gente excelente, el Padre tiene un solo enfoque para con los hijos y ese es nuestro Padre Celestial. ¿Qué hace? Ayudarnos a desarrollar las habilidades y caminar sobre esa disciplina. ¿Cuál es disciplina? La disciplina de la palabra de Dios. ¿A quiénes? A gente que cree que no sirve para nada. Gente que así piensa y así hace porque esa fue la escuela que recibió. Por tanto, cuando llegan a Cristo, Cristo viene a hacer una transformación y una renovación de su pensamiento, de su entendimiento, para ponerlo a accionar, de manera que pueda activar sus habilidades sobre las realidades de su vida. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Como por ejemplo, la mayoría de las parejas se separan porque no no pueden vivir juntas, sino porque no saben vivir juntas y no saben porque no se les enseñó. Y en la obra del Señor, para multiplicarnos, para establecer el crecimiento de Dios, tenemos que ser enseñados por el Padre. Él es el que pone el cimiento correcto en nuestras vidas. Porque sabe, Dios ha puesto habilidades resolutivas en nuestro corazón. Cuando Él viene a instalar su pensamiento, su reino y las habilidades resolutivas. Es decir, la perspectiva que Dios tiene
respecto a los problemas. Es diferente a como el común lo ve o como la iglesia piensa muchas veces. Porque muchas veces la gente piensa de los problemas como que es causa del diablo. Que los problemas tienen cara de diablo, pero nunca entendemos que esos problemas se llaman entrenamiento. Estas circunstancias que están viniendo es para entrenarnos, porque Dios quiere llevarnos a otro grado. En la escuela pasamos de grado en grado y cada vez se nos presentan problemas, exámenes para pasar a otro grado. Asimismo, es el Señor. ¿Por qué no podemos entender que Dios está pasándonos para otro grado y está poniéndonos una circunstancia adversa, un problema para que lo solucionemos? Porque Él ha puesto y nos ha habilitado con resoluciones o con soluciones en nuestras vidas. Cuantos problemas vengan a nuestra vida, es cuánta hay oportunidad para despertar la creatividad de Dios. Y hoy lo estamos comprobando. En este tiempo de cuarentena, Dios nos está diciendo, ese es el tiempo de producir las habilidades resolutivas y creativas para cambiar tu entorno, para cambiar primero tu manera de pensar y cambiar tu manera de vivir. Por ello, amado hermano, hablamos de crecimiento y de multiplicación y de transformación. Tenemos que hablar entonces de tratamiento de Dios forjarnos, de Dios tallarnos según su propósito, según su corazón. Entonces Dios está marcándonos como sus hijos, como hijos que son capaces de solucionar problemas, tal como el águila lanza a sus aguiluchos al vacío y no los deja estrellar, sino ya a última hora los toma porque le está enseñando a volar, hasta que el propio aguilucho se dé cuenta de que tiene alas y que comienza a volar, comienza a agitar sus alas. Entonces allí descubre que puede volar. Dios es nuestro Padre y Él nos cubre con sus alas, pero hay momentos que nos deja para que nosotros podamos activar las habilidades resolutivas y creativas que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida, para producir el crecimiento y el desarrollo. Quiero con esto bendecirte y profetizar sobre tu vida que este es el mes para tú desarrollar, expandirte, multiplicar. Multiplícate en todo lo que ves que hay escasez. Multiplícate, pero sobre todo créalo con tu boca. Lo que no tengas en tu casa, decláralo, créalo y comienza a activarlo, porque vas a abrir puertas invisibles y estas se van a abrir y van a traer la bendición más grande. Dios te bendiga más.